Dice Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo es destruido por la falta de conocimiento, por el no saber. La ignorancia es atrevida. Y de nuevo hay personas que acuden a esas cosas porque no saben que es mal, que es pecado. Pero como Dios nos estará mirando, observando a nosotros cuando abrimos ese diario, ese periódico, y lo primero que voy a buscar es lo que me dice mi signo. Personas que le preguntan, ¿y cuál signo eres? ¿Cuál es tu signo? Y le dicen, yo soy Piscis, yo soy Tauro. No eres nada de esas cosas. Pero es cristiano. Pero es de Cristo, ese es tu signo. Y debemos apartarnos completamente de esas cosas. ¿Cómo Dios nos estará mirando cuando acudimos? Vamos donde ese brujo, ese curandero, para que me ayude a solucionar los problemas que yo tengo cuando yo tengo a Dios. Se supone que yo crea y espere en ese Dios, que yo tenga fe en ese Dios. ¿Cómo Dios nos estará mirando cuando nosotros nos comportamos así? Cuando es en esos momentos que nosotros estamos supuestos a creer y esperar en el Señor. Jesús le dice a Jairo, no tengas miedo, crees solamente. Mantenerte firme en lo que estás creyendo. Pero creer en que se supone que ya nada se puede hacer. Él lo invita a que perseverara, a que se mantuviera quieto, a que siguiera creyendo y esperando en el Señor, que es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. Y no va a ser fácil, ni cualquiera que se suba acá arriba que te diga, ahora que estás creyendo en Dios, no vas a tener problemas, pues no le creas porque te está mintiendo. Problemas vendrán como tú no te lo imaginas. Y todo con el propósito de que nosotros abandonemos lo que estamos creyendo y lo que estamos esperando. A veces soltamos, abandonamos a Dios, o a veces empezamos a tomar atrechos para avanzar, para solucionar los problemas que estamos enfrentando en el momento. Y a veces esos atrechos que nosotros tomamos no vienen de Dios. Y entramos a la desobediencia, y entramos al pecado, y empezamos a olvidarnos incluso hasta de los mandamientos de Dios, solo con avanzar y apresurar la solución al problema que estoy enfrentando en este momento. A veces pues, nos apartamos de Dios buscando una solución a nuestros problemas. Nadie te está diciendo que va a ser fácil. Nadie está diciendo que tendrás que soportar mucho. Te lo estamos diciendo, te lo estamos anunciando. Que yo siempre digo a las personas que antes que se ponga mejor, incluso se pondrá peor la situación. Todo con el propósito de ver si tú eres de verdad o eres de mentira, si tu fe es auténtica, si lo tuyo es emoción o si es convicción. Pero es de ahí, en esa prueba que estás experimentando, donde tu fe se define. Tenemos que creer en el Señor. Dios nos está observando, Dios nos está mirando. Estaremos pasando tiempos muy difíciles y llegará el momento que incluso hablar de Dios o hablar de Jesucristo, pues te pueden incriminar. Nos van a censurar, nos van a callar. Nada es pecado, estamos viendo, ¿verdad?, toda esta guerra espiritual que existe, la gran confusión que existe también entre los bautizados católicos, y lo vemos hasta en el gobierno, personas que se profesan ser católicos pero yendo en contra de la doctrina de la iglesia. Entonces eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Yo a veces me pongo a pensar cómo Dios nos estará mirando a nosotros, cómo Dios nos ve cuando nos comportamos, no como hijos de Dios, aunque estamos supuestos a creer y esperar en el Señor. Cómo Dios nos mirará y nos estará diciendo gente, generación, gente incrédula o generación sin fe. Cuando nos mortificamos, cuando nos desesperamos, cuando empezamos a buscar soluciones fuera de Dios.
cómo Dios nos estará mirando cuando se supone que nosotros creamos en Él, especialmente en esos momentos de dificultad en nuestra vida, que a veces llegan a nuestras vidas con el propósito de que nosotros ya no creamos o esperemos en el Señor. Y es increíble cómo los números van avanzando. Se cree que los boomers, ¿verdad?, que desde la edad de 55 años para arriba, pues un 70% todavía creen en Dios. Los del milenio que viene después de ellos creen que un 40% creen en Dios. En la generación Z que está surgiendo ahora, solo un 10% va a creer en Dios, y después de esta generación, pues ya no habrá fe en la tierra, según los números que van surgiendo. Es increíble ver, hablaba con los sacerdotes y con los hermanos en una reunión que tuvimos en El Salvador. Un día estábamos desayunando y había un obispo ahí, un obispo recién nombrado por el Papa para una nueva diócesis en Honduras. Y nos acercamos y empezamos a hablar con él en el desayuno. Y él nos decía que estaba en una misión en El Salvador, pero que ya entraba a trabajar a su nueva diócesis. Y nos decía que había como un 49%. Primero nos decía que Honduras ya no era un país católico y que El Salvador ya estaba a un punto tampoco de serlo, a un 49%. Sí, era el número de católicos, y los protestantes eran un 51%, decían él. Y eso pues a mí me chocó, porque pues amo mucho a este país y le llamo tierra de fe, y yo no lo quería aceptar, ¿verdad? Decía que eso no podía ser. Pero luego en estos días veo una historia y empecé a ver cómo la fe, no solo de los católicos, la fe en Cristo estaba disminuyendo en todo el planeta, y mencionaba esos países, dando certeza a lo que el obispo nos decía. El Papa San Juan Pablo II, él dijo que la esperanza de la iglesia estaba en Latinoamérica y en África. Y estamos viendo cómo pues la fe, esta anemia espiritual del norte, pues está afectando también la fe de nuestros países. Es importante que nosotros nos levantemos. Importante que volvamos a nuestras parroquias, que volvamos a envolvernos en los diferentes ministerios de nuestras parroquias, de trabajar en nuestras parroquias, de no callar, de no omitir, ¿verdad? Porque a veces callamos, omitimos, y en deber de ser un instrumento de fe en el prójimo, en aquel que está a mi lado. Pero a veces lo que hago es irme con la corriente y dejo de ser lo que soy, un creyente en Cristo. Activarnos en todas nuestras comunidades. Sí. Vivimos tiempos difíciles, 4 años de esta pandemia. Esta pandemia también nos afectó. Las iglesias se cerraron, todo el mundo pues a sus casas, y virtualmente pues se trataba de mantener la fe cuando todo esto aconteció. Pero ya la pandemia pues ha ido ya desapareciendo, y todo se abrió. Veo los estadios llenos, los restaurantes llenos. Pero las parroquias, nuestras parroquias, se calcula que solo un 30% de los feligreses están asistiendo. La mayoría se acostumbra a quedarse en casa, a verlo todo por las redes o por los medios. Necesitamos regresar, necesitamos activarnos, necesitamos envolvernos en nuestras comunidades, empezar a hacer retiros, empezar a hacer actividades como esta que estamos haciendo en este fin de semana.
qué importante, qué necesario es que hagamos estas cosas para que aquí renovamos nuestra fe. Que volvamos a ser fuertes para enfrentarnos a la frialdad del mundo, que lo que quiere es separarnos, apartarnos, distanciarnos de Dios. Necesitamos, pidamos a Dios que aumente nuestra fe, que seamos luz en este mundo con nuestra fe.